En consecuencia, no ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por el señor Pedro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Nuestros políticos nos regalan una nueva crisis. Que para la mayoría de nuestros representantes, los intereses particulares priman por sobre los intereses de la nación. Pero esta vez hacen el show sobre muertos y la angustia de una crisis laboral. Y me apena profundamente que el Congreso haya negado por primera vez en 20 años y en medio de una pandemia la confianza a un gabinete formado hace menos de un mes. A las 6:30 de la mañana el Congreso le negó el voto de confianza al premier Pedro Cateriano. Han votado a favor de la cuestión de confianza 37 congresistas, en contra 54, abstenciones 34. En consecuencia, no ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por el señor Pedro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Minutos antes, Cateriano había advertido que no obtendría el voto de confianza porque algunos congresistas le habían pedido la cabeza del ministro de Educación. A mí nadie me puede conminar y amenazar públicamente. No solo porque soy presidente del Consejo de Ministros, sino porque esa es una actitud que no se condice con prácticas parlamentarias y de respeto a la autoridad, señor presidente. Lo que se veía venir se hizo realidad. El voto de confianza le fue negado. Solo 37 insuficientes votos a favor, entre los que sorprendió los del fujimorismo que, salvo Marta Chávez y Mesías Ramírez, todos dieron la confianza al gabinete. En los 54 que marcaron en contra estaban los votos en bloque del FREPAP, Frente Amplio, Unión por el Perú, Podemos Perú y algunos de Acción Popular. Los 34 que se quisieron lavar las manos al votar en abstención fueron la mayoría de Acción Popular y todos los de Alianza para el Progreso, partido de César Acuña. Entonces la crisis empezó. Los congresistas opinaban en los diferentes medios de comunicación. Los que votaron en contra rechazaban las insinuaciones de Cateriano. Mire, nosotros no hemos votado por nuestros intereses. Antes de tomar una propuesta, yo he viajado por todo el sur del país. Usted puede preguntar en el sur del país si estaban de acuerdo o no con el señor Cateriano, y yo sé que el 90% le va a decir que no. Para otros, el discurso no convenció por poner, según ellos, el tema económico por encima de la salud. Ha sido lamentable que no mencione el número de cifras de personas fallecidas, por ejemplo. Entonces, poner por delante el tema económico en la situación en la que vive nuestro país sí ha sido sumamente preocupante para Acción Popular, ¿no? Afirmación que tiene cierta validez, ya que las críticas de ayer al discurso de Cateriano fueron de que parecían para otra realidad, una post-pandemia. Antes del mediodía, ministros llegaban a Palacio de Gobierno. El nombre de Pilar Massetti empezaba a vocear como posible nueva jefa del gabinete. Ministro, buenos días. Ministro, buenos días. Ministro, buenos días. Para esa hora ya se sabía que el presidente daría un mensaje a la nación. La cita fue a la 1:30 de la tarde, pero inició media hora después, con un discurso que parecía más un intento de victimización. Negar la confianza a un gabinete ministerial recientemente renovado, que desde el primer momento ha promovido el diálogo, tendido puentes y buscado el consenso por el bien de todos, es negarle a los peruanos su derecho a salir adelante. En su mensaje recurrió a la herramienta ya conocida desde que asumió la presidencia: enfrentar al Congreso. A pesar de la crisis sanitaria y económica que vivimos, el Congreso decidió agregar otra crisis política más, en perjuicio de todos. Para el presidente, el problema no está en el discurso que dio Cateriano, sino en la reforma educativa. Sí, la reforma educativa antes que las vidas por salvar. Desde aquí seguiremos impulsando la reforma universitaria porque los jóvenes son presente y futuro de este país y se merecen contar con una educación de calidad. La reforma universitaria no se negocia. Por la tarde, los medios de comunicación resaltaban en sus titulares la reforma educativa como eje del conflicto.
mientras miles de peruanos se siguen contagiando y cientos muriendo. Al cierre de esta nota, desde Palacio no había anuncio de cuándo juramentaría el nuevo gabinete. Desde el Congreso hacían un llamado para que cuando toque conformarlo, prioricen, ahora sí, la crisis sanitaria. Así terminó un día desalentador, donde nuestra clase política entera parece vivir otra realidad.